En Radio Sonora 104.5 FM presentamos Enfoques, el programa donde se expondrán los temas de coyuntura nacional en las voces de los actores en el ámbito político, social y económico de El Salvador, siempre con pluralismo e imparcialidad. Moderadora, Ángela Escobar. Bienvenidos. Buenas tardes, bienvenidos a Enfoques, les saluda Ángela Escobar. Me estreno hoy en radio tras 18 años de trabajo periodístico en televisión, primero en Teleprensa Canal 33 y luego en Telecorporación Salvadoreña. Ahí me quedo, pero también actualmente voy a pasar a formar parte del staff de Radio Sonora. Soy jefa de prensa del noticiero de Canal 6, ahora conductora de Radio Sonora y muy orgullosa y por supuesto gracias por la invitación. Estaré todos los días con ustedes en esta nueva etapa del programa, comprometida con la imparcialidad, explorando los diferentes enfoques de nuestros invitados sobre temas de coyuntura nacional para que usted pueda sacar sus propias conclusiones y lo lleven a tomar las mejores decisiones para su vida, la de su familia, por supuesto para el crecimiento y desarrollo del país. Hoy se cumplen 24 años de la ofensiva final, tiempo en que debemos preguntarnos sobre las lecciones aprendidas, si se ha honrado la memoria de nuestros muertos y qué tanto hemos caminado en la democracia. Y para hacer un análisis de lo que sucedió ese día y la etapa en la que nos encontramos, hoy tenemos un panel de lujo. Nos acompaña Facundo Guardado, excomandante del FMLN, dirigiendo uno de sus brazos armados, la CFPL, y también ex candidato a la presidencia de la República. Buenas tardes, Facundo, bienvenido y gracias por ser mi padrino este día. No, felicidades para ti, Ángela, por este nuevo empeño en el que inicias, así que te deseo el mejor de los éxitos. Bueno, gracias. Y también está con nosotros Gerard Fonsantos, así es, ¿verdad? Así se pronuncia. Sí. Estamos bien. Capitán retirado del ejército, ex miembro del batallón Atlacat y ahora escritor e historiador. Entre sus obras destacadas está Días de Trueno, recopilando los pasajes de la ofensiva hasta el tope, ofensiva final también, como se le llamaba. Buenas tardes, capitán, gracias por atender nuestra invitación. A ti, Ángela, por haberme invitado a este programa, muy excelente, y deseándote y augurándote éxitos en esta nueva etapa de tu vida. Bueno, vamos a ver qué tal nos va en radio y por supuesto gracias a todos por estarnos escuchando. 24 años de ofensiva final. Vamos a hacer un poco de memoria. A finales de octubre de 1989, una bomba en el local de FENASTRA, que era la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños, fue prácticamente el preámbulo de esta ofensiva del FMLN, porque así fue interpretada. Y llegado el 11 de noviembre, la guerrilla de aquel entonces entra a San Salvador y otras importantes ciudades del país. En el contexto internacional también veíamos la caída del muro de Berlín, se hablaba de diálogo, pero aquí en El Salvador como que el panorama era bastante violento. Facundo, ¿dónde estaba usted ese día? ¿Cuáles eran las órdenes que se tenían y hasta cuánto tiempo estuvieron dispuestos ustedes a combatir? Se prolongó alrededor de 8 días la ofensiva. Sí, yo entro a las 7 de la noche al sector de mexicanos, en la colonia Montreal, y nos retiramos de ahí mismo a los 8 días, o sea, yo entro el día 11, digamos, y nos retiramos de ahí el día 19 por la ruta de la calle Mariona. Así que estuve durante toda esa semana en el área mexicanos de Yutuxtepeque y Cuscatancingo. ¿Cuál era su función? Yo estaba en ese sector, teníamos una de las direcciones principales y el jefe, digamos, de toda la zona era Dimas Rodríguez y yo era el segundo al mando. ¿Qué se les dijo o qué se les decía también a los guerrilleros de aquel entonces? ¿Cuál era el objetivo específico, el objetivo final? Bueno, mira, la ofensiva se diseña básicamente porque había una percepción política de que el FMLN, por todos los acontecimientos que estaban pasando a nivel internacional, que el FMLN estaba, digamos, que lo que nos quedaba a la guerrilla eran unos meses. Y esa percepción había sido bastante difundida, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y nosotros, a nivel, digamos, de los principales dirigentes, sabíamos que aquella percepción no era buena, porque de alguna manera las condiciones que estaban generando a nivel internacional eran favorables para un acuerdo final a la guerra, pero que en aquel escenario en el que se creía
que era nada más una cuestión de tiempo, de unos meses, no nos favorecía y que había que cambiar esa percepción. Y la manera de cambiarla era mediante un gran esfuerzo militar. Pero ustedes estaban seguros, o por lo menos sentían que iba a haber posibilidades de no ser derrotados. ¿Se sentían con la suficiente apoyo o capacidad militar para hacerlo? Mira, dice Clausewitz, el genio de la guerra, que en la guerra dice algo así como el 75% de incertidumbre y el resto es el azar. O sea, tú en la guerra no tienes seguridad absolutamente de nada. Tienes la decisión, tienes una organización, tienes unos recursos, tienes una información, tienes un conocimiento del enemigo y tienes unos propósitos, pero el propósito nuestro en la ofensiva, o sea, de una ofensiva final, en realidad, digamos, se llamó la ofensiva del 11 de noviembre, se llamó la ofensiva al tope y punto. Eso viene del hecho de que no íbamos a retroceder, o sea, entrábamos a las ciudades para quedarnos. ¿Pero estaban conscientes ustedes del baño de sangre también? Es que una guerra no se va a jugar capirucho, o sea, en una guerra, digamos, se va a matar, tristemente, pero para eso se hace en la guerra, digamos, para aniquilar al adversario. O para imponer, digamos, para minar su voluntad de lucha e imponerle las condiciones. Para eso se hacen las guerras. Mira, en la ofensiva, de una ofensiva de esa naturaleza, nosotros veníamos hablando desde el año 87, 2 años antes, y se llegó a la conclusión de que aquel era el momento mejor, tanto por la acumulación de fuerza que teníamos una recuperación importante de nuestras unidades militares, de reclutamiento, de formación de nuevos combatientes, una buena cantidad de armamento, de municiones, recursos económicos, y la decisión, digamos, la decisión de todos los líderes de lanzarnos a una aventura de ese tamaño, con el propósito de ganar militarmente. O sea, el propósito, digamos, de una ofensiva de esta naturaleza era ganar militarmente. Facundo, pero usted personalmente sintió miedo, dijo, aquí sí vamos a poder avanzar tal vez a un diálogo, o definitivamente vamos a ser presos políticos. No sé, ¿qué se le venía a la mente a usted? Es que o sea, obviamente, digamos, en una guerra, en un combate, sientes miedo, pero no es eso lo que te domina, digamos. ¿Qué lo dominaba usted, Facundo? La convicción de que podíamos alcanzar la meta mínima, y la meta mínima era permanecer por lo menos 72 horas dentro de la ciudad, sin que nos movieran de nuestras posiciones. Entonces sabíamos que si alcanzábamos la meta de estar 72 horas, la percepción nacional e internacional que había sobre la capacidad de la guerrilla se iba a cambiar, y que eso nos iba a poner en un mejor escenario. Y eso fue, digamos, superado con creces, por lo menos en la zona donde a mí me tocó. Nosotros no solo estuvimos 8 días, 3 días, no estuvimos 8 días. Ahora, tenía el objetivo de vencer militarmente al ejército, estaba basado en la idea de que, llegando a los barrios populares, íbamos a tener un reclutamiento importante de nuevos combatientes para ir sustituyendo a los combatientes que íbamos perdiendo. Pero esto no pasó. Y eso no pasó. Entonces fue un mensaje hacia ustedes. Sí, eso no pasó. Entonces eso, digamos, nos hizo plantearnos, tal vez. Bueno, nos hizo plantearnos la meta más modesta que teníamos. ¿Cuál era esa? De permanecer por lo menos 72 horas dentro de la ciudad. Ahora, capitán, estamos explorando la historia. ¿Qué se decía en el ejército? Usted fue miembro del batallón Atlacat, unidad de élite del ejército. ¿Y qué decían ustedes? ¿Sintieron el poder de la guerrilla? ¿Se consideraban que lograrían detenerlos? ¿Cuáles eran las órdenes de sus superiores en aquel entonces? Y también se me comenta qué estaba haciendo usted específicamente ese día.
Bueno, mire, ese día ya teníamos 30 días de estar patrullando en el volcán de San Salvador. Y se suponía que ese día pues íbamos a salir con licencia, 8 días que nos correspondían. ¿No tenían información de inteligencia, decirle viene un movimiento fuerte? Pero si tú recordás, 2 o 3 días antes, el general Ponce, que era entonces el jefe del Estado Mayor, había anunciado que se había abortado la ofensiva porque se dieron ahí unos golpes de inteligencia, pero fue una celada, una emboscada de la guerrilla. Entonces caímos en ese juego, todos ya empezábamos a decir, bueno, nos vamos con licencia, y vino la ofensiva y nos llegaron las nuevas órdenes. Primero reapertrecharnos de comida, municiones, y en el caso del batallón Atlacat, pues las diferentes misiones. Mi unidad fue misionada para llegar a Yotuxtepeque. En el camino pues veníamos pensando la situación, porque desde el volcán tú veías las columnas de humo negro que se elevaban de la ciudad capital, ¿no? Y comenzamos nosotros nuestro avance como a eso de las 11:30 de la mañana, tipo 5 de la tarde íbamos llegando a Yotuxtepeque, ya horas de la tarde, oscurecido y con esas columnas de humo, todo era bien tétrico. Entonces todos pensábamos que no sabíamos realmente la magnitud de lo que nos estábamos enfrentando. Es decir, que nunca, ustedes como miembros del ejército que estaban en combate en la calle, no habían dimensionado lo que estaba pasando. Lo que pasa es que tenés que recordar que veníamos de años en el que la guerrilla se había disminuido. Desde que ellos fueron obligados en 1984-85 a desconcentrar sus grandes unidades y regresar a la guerra de guerrillas, el ejército, tal como lo dice Facundo, ya para el 89 daba casi por finalizada la guerrilla. Ahora era cuestión de unos meses más de apretar el tornillo y de acabar con ellos. Cuando tú te encuentras con este panorama, te das cuenta de que la guerrilla jugó bien sus cartas, se lograron reagrupar, ya no vinieron con armamento recuperado de Vietnam en los años 60, sino que casi todo era armamento del bloque soviético, el AK-47, muy famoso en aquellos días, y otra serie de armas. Venían bien armados, bien preparados, sus cuadros estaban bien consolidados, todos los que no... ¿Lo reconoce hoy? Sí, era una fuerza entonces, sí estaba bien consolidado. Sí, lo reconozco ahora porque como estudioso pues he podido abordar con ellos ese crecimiento, esa preparación. Y bueno, en el caso de nosotros con el batallón Atlacat, recordad que el Atlacat no se formaba con personas reclutadas. La mayoría de nuestros soldados eran quizás 90-95% de gente voluntaria. Esto te da otro tipo de nivel de capacidad. Vimos la situación difícil, pero no nos aminalamos. Veníamos con temor porque no sabíamos lo que nos íbamos a enfrentar en cuestiones de magnitud, pero sobre todo porque en el caso de nosotros, o sea, por el tráfico de la radio, escuchabas tantas cosas. Algunos ya daban por vencidas sus posiciones. La zona esta del Cerro El Colis y el Carmen, que estaban en la ruta de Tuxtepeque, las unidades de la primera brigada que estaban ahí habían sido destruidas por la guerrilla. Veníamos entonces pensando qué cantidad de fuerzas enemigas podían haberse ubicado ahí. Nosotros solo éramos 65 hombres, la tercera compañía de la agrupación Bravo del Atlacat. Entonces todo eso te iba, uno de oficial viene empezando a hacer la planificación sobre la carta, ya imaginariamente antes de llegar a la zona. Y cuando llegamos, tuvimos el primer topón con ellos en el Cerro el Carmen. Tratamos de rescatar la posición de los soldados de la primera brigada. Nos decían que habían 6 cadáveres ahí. Lastimosamente no pudimos. Y se nos ordenó que procediéramos a rescatar a la defensa civil de Yotuxtepeque. Entonces otra unidad, la cuarta compañía, siguió en la tarea de rescatar los cadáveres de la primera brigada. Y nosotros entramos a Yotuxtepeque. Déjame decirte que fue una reunión tensa, ¿verdad? Todos con caras largas, porque ahí estaba el sargento comandante local de Yotuxtepeque. ¿Pero qué les decían? ¿Les decían estamos bien, estamos mal? ¿Eran realistas? A Yotuxtepeque estaba tomado. ¿Cómo les levantaba la moral a la tropa? Bueno, el jefe de la policía decía que su unidad estaba cercada, que algunos de sus agentes del cuartel de la policía en los Sacamil estaban por perdidos, que lo más seguro es que estuvieran capturados. Mirabas en ellos el signo de alarma porque ya la otra estación de la policía en Cucatancingo también estaba cercada y estaba pronto a caer. Las unidades de la primera brigada venían retirándose del área de Tuxtepeque, del área de Mexicanos, se estaban replegando al área del cuartel San Carlos y de la Universidad Nacional. Cuando nosotros entramos a Tuxtepeque, yo cuento mis memorias que la gente que nos veía ahí no creía que éramos soldados, porque decían de que ya no esperaban ver soldados, porque todos los soldados habían salido corriendo, habían salido huyendo.
Eso te generaba más angustia, te generaba más problemas, y en mi caso yo me vi obligado a reunir a mi gente, a mis soldados en la noche, como a las 10, 11 de la noche, y hacerles conciencia de que esa era una percepción de la población civil, pero que, como siempre, las unidades de fuerzas especiales son las que llevamos la decisión en el combate. O sea, las unidades de élite son empleadas para obtener la decisión en el combate. Tú no empleas una unidad de élite para una escaramuza o un combate normal. Y capitán, usted como miembro del ejército en aquel entonces, ¿cuál era el objetivo o el ideal en el que usted creía? Bueno, mira, como cualquier otro joven que entró a la escuela militar en aquella época, nosotros no queríamos que las guerrillas marxistas llegaran a ganar, porque si en lo reciente tú mirabas lo que estaba pasando en Nicaragua, solo el hecho de pensar que tú tomes a tus hijos y tengas que cruzar un estrecho de mar plagado de tiburones para llegar a la patria del que supuestamente es tu enemigo, estoy hablando de los cubanos allá, o sea, ¿qué puedes esperar de ese sistema? Entonces estaba convencidísimo de que no querían el sistema comunista. No, así es, estamos sumamente convencidos. Es interesante tenerlos sentados a ustedes dos, ex miembro del FMLN, ex miembro de la guerrilla y ex miembro del ejército. Ahora que ustedes están sentados 24 años después, cada uno se dio más o menos las posiciones de lo que pensaban ese día, ¿qué puede decir Facundo? ¿Es realmente un capítulo de la historia de El Salvador que se tenía que vivir para llegar a esto? Esto es bien sencillo, estamos sentados aquí todos, platicando como personas civilizadas. Mira, después de muchísimas experiencias. ¿Valió la pena? ¿No valió la pena? Los cambios sí, la guerra no. O sea, la guerra no necesariamente tuvo que suceder, digamos. No podemos verlo de manera como algo inevitable. Los cambios sí, la guerra no. Pero sí. ¿Qué otra opción se tenía en ese momento? Pues no había muchas, digamos, ese es el problema. No había muchas por nuestra cultura. No había muchas porque políticamente todo el mundo hacía en aquella época, digamos, una oda, todo el mundo ensalzaba la violencia. O sea, la guerra fue un capítulo final, digamos, de un proceso político que comienza de un conjunto, digamos, de dificultades políticas que se van acumulando desde finales de la década del 60, más particularmente el año 68, y una generación de jóvenes que crecemos en la época de los Beatles, de la lucha contra la guerra en Vietnam, de los movimientos sociales en España, en Francia, con una aspiración de vivir en un mundo mejor. Y esos jóvenes que ya habíamos podido ir a la escuela, nos encontramos con que los espacios de participación están absolutamente cerrados. Cuando yo participo ya en los años 75, o sea, lograr que Radio Sonora y que la radio internacional te sacaran un campo pagado era una proeza. Y no te lo sacaban más que esas dos radios. Nos imaginamos que así era. Vamos a hacer la primera pausa comercial. Vamos a seguir platicando de cuáles fueron las lecciones aprendidas, qué es lo que se logró, aunque definitivamente no era el camino a la guerra. Estamos claros todos. Volvemos. En breve regresamos. No nos cambie. Enfoques, pluralismo e imparcialidad. Lo que me gusta sentir al anochecer es su aroma, su exquisito sabor. Saber que con cada taza de Café Coscafé renace mi orgullo de ser salvadoreño. Me invita a vivir gratos instantes, como disfrutar esta noche de una deliciosa taza de Café Coscafé. Déjate consentir con Café Coscafé, que es delicioso hasta el último sorbo. Café Coscafé, el café por excelencia de los salvadoreños. ¿Quieres realizarte como estilista profesional? Beauty Sense imparte cursos de estilismo básico, técnicas actualizadas de color y corte, uñas acrílicas, maquillaje, técnicas brasileñas en alisados de queratina, argán y chocolate. Actualízate y aprende ya el arte de crear estilo. Beauty Sense, la primera academia de estilismo profesional en El Salvador. Más información al teléfono 2502-1405.
Nuestros invitados en Enfoques disfrutan de Café Coscafé, el café por excelencia de los salvadoreños. Ya estamos nuevamente con ustedes. Enfoques, pluralismo e imparcialidad con Ángela Escobar. Bueno, hablábamos un poco de que si los objetivos se alcanzaron o no se alcanzaron, pero antes sí quisiera como detenernos en algo, el gran error que se dio en este marco de la ofensiva final. En medio de la ofensiva, 6 sacerdotes jesuitas y 2 colaboradoras mueren en manos del ejército. ¿Este es uno de los principales errores? Si es que no el principal. Le pregunto a usted, capitán. Es el hecho que marcó la derrota política de una victoria militar. Lo ve así, Facundo. La derrota política de una victoria no militar. Exactamente, o sea, digamos, en la ofensiva lo que quedó establecido fue que nosotros no éramos capaces de derrotar al ejército, pero que el ejército tampoco era capaz de derrotarnos a nosotros. Ahí discrepo con el capitán. Y ese hecho, o sea, el ejército no tuvo una victoria militar, digamos, sobre la guerrilla en aquella ocasión. No hubo vencedores ni vencidos. Hay muchos analistas que así lo resumen. O sea, quedó digamos, o sea, los dos tenemos una fuerza y una resistencia formidable. Bien, es más o menos lo que quedó establecido en esos días. Y el suceso del asesinato de los jesuitas y sus colaboradores. O sea, sí fue, digamos, o sea, hay que decirlo, es consustancial a la naturaleza de las Fuerzas Armadas que teníamos. O sea, es más, fíjate, uno puede cometer, digamos, en la guerra un hecho por error, por descuido, por imprevisión, digamos, puede cometer un error grave. Pero en aquel momento le hicieron creer al presidente Bush, padre, los funcionarios del ejército y del gobierno, que el asesinato de los jesuitas lo había cometido la guerrilla. Entonces, eso ya es peor que el asesinato mismo, ¿me explico? O sea, y yo creo que una de las razones por las cuales Estados Unidos dijo no quiero más a estos mandos militares fue por eso, digamos, porque ahí está la grabación cuando el presidente Bush acusa a la guerrilla de ser los responsables del asesinato de los jesuitas. Y obviamente esa información se la había trasladado los mandos militares y los mandos de inteligencia de la Embajada de Estados Unidos. Entonces, ese es un nivel, digamos, una connotación de gravedad, porque no solo se comete un hecho, sino que se le achaca a la otra parte. Entonces, esa era la naturaleza, digamos, de aquella guerra, no nos engañemos. ¿Qué significó para ustedes ese suceso, como miembro del ejército en aquel entonces? Bueno, en el caso específico, y siendo de la unidad de tu unidad. En el caso del Atlacal, para nosotros fue una sorpresa que miembros de la unidad nuestra fueran, sobre todo porque hasta ese momento supimos que una de nuestras unidades no estaba bajo el comando del Atlacal, sino que había sido disgregada y agregada al comando que estaba dirigido entonces en la escuela militar, que era el complejo militar. Bueno, nadie sabía, en el caso de nosotros, que la unidad de comando nuestra estuviera allá. Como el principio, como muy bien lo dice Facundo, fue acusada la guerrilla, pues ninguno de nosotros sintió nada respecto a tu pregunta, porque nadie supo nada. Fue hasta después que se empezaron a conocer los detalles, y en mi caso particular pues fue una honda decepción. Una honda decepción porque quienes hayan decidido tomar esa triste, valga la redundancia, decisión, usaron a una de las unidades más emblemáticas de este país y que durante la ofensiva del 89 llegó a constituir lo más ganado de nuestras tropas. ¿Qué era? El batallón Atlacal. 24 años después han desaparecido, Facundo, las causas principales que llevaron a que muchos tomaran las armas. Sí, las que dieron origen a la guerra, sí. Las causas que dieron origen a la guerra se superan con el Acuerdo de Paz de 1992. Porque a la guerra, digamos, esencialmente se llega, estaba comentando un poquito antes, se llega porque se cierran todos los espacios de participación.
no era visto para mí desde ahora visto hacia atrás, digamos, no era ese el camino más racional, el aconsejable, pero ese fue el que se siguió. Y se llegó a la guerra, digamos, por la falta de espacios de expresión y porque la represión fue escalándose de manera indiscriminada en los años, a partir del año 78. O sea, cuando es asesinado Rutilio Grande, el jesuita en el Paisnal y sus acompañantes, esa fue como la primera señal, digamos, de que había tolerancia cero. O sea, que lo único que se iba a permitir era el mensaje oficial, era la posición oficial, y que no iba a existir espacio para más nadie, ¿me explico? Entonces, Rutilio Grande era un jesuita esencialmente conservador, ¿no? O sea, una vez nos discutimos y me dijo, no lo quiero ver aquí en la parroquia, para decir, digamos, o sea, nos conocíamos y me dijo, no, yo no los quiero a ustedes aquí, a esta organización que se acerca a mi parroquia de Aguilares. Nos respetábamos, digamos, pero hay que decir las cosas como eran. Entonces, él era un hombre que sí predicaba porque en las haciendas se pagara salarios justos y prestaciones sociales, pero no más que eso. Pero Facundo, usted decía que una de las causas era los pocos espacios o cero espacios de participación. Ahora hay mucho espacio de participación, pero de repente se detectan algunas ciertas causas, por ejemplo, la exclusión de ciertos sectores, de verdad serios problemas económicos, donde la gente está diciendo diariamente no nos alcanza el dinero. Pero no se va a la guerra por hambre. Básica. O sea, por hambre nadie va a una guerra. Por hambre la gente puede, digamos, ir a saquear un supermercado. Correcto, una pero tienda. vuelvo a la pregunta de que las causas se mutaron. La causa esencial, digamos, la causa esencial es el cierre de los espacios de participación. Habiéndose superado esa causa, la razón principal, fundamental por la cual se va a la guerra es superada, lo que no significa que la violencia no sigue. ¿Me explico? O sea, porque una cosa es la guerra, otra cosa es la violencia de carácter social o de carácter político o por razones, digamos, económicas. Tenemos ahora hay tantos muertos, más o menos parecido, digamos, a la época. Si contabilizamos los muertos desde el año 2000 hasta la fecha, el número de muertos no es muy diferente, digamos, al de la época de la guerra. Pero no es una guerra declarada, no es una guerra, digamos, civil. O sea, vamos a ver, aquella fue una guerra civil en la que un bando se enfrenta al poder establecido para tratar de desbancarlo, ¿verdad? Y es un bando, digamos, no solo de pequeños grupos armados, sino que es un bando acompañado con una parte de la población, de la sociedad. Pero cuando se va a la guerra, Facundo, se tenía el ideal de una sociedad mejor, de que estuviera una situación económica mejor para el país, que verdaderamente hubiesen oportunidades de crecimiento, una mejor educación. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Porque se va a la guerra por esas causas de las que usted ya mencionó. No. Pero ahora en adelante... a la guerra no se va por eso. O sea, yo voy a la guerra porque vamos a personalizarlo, digamos. Yo voy a la guerra porque somos una generación de jóvenes que que o nos abrimos espacio de participación, o estamos condenados incluso a no tener derecho a pensar. ¿Me explico? O sea, en aquella época estaba establecido sobre qué se podía pensar y sobre qué no, sobre qué se podía hablar y sobre qué no. Entonces era un nivel de intolerancia de lo que no era, digamos, de lo que no era el status quo de la élite gobernante y sus socios. O sea, era una exclusión absoluta, digamos, no solo de quienes provenían de los grupos marxistas, sino de la democracia cristiana misma. La democracia cristiana, Duarte no era marxista ni nada que se le pareciera, y Rutilio Grande tampoco era marxista ni nada que se le pareciera, digamos. Entonces era
era la imposición absoluta de una dictadura militar, ¿verdad?, para defender un status quo. Y como jóvenes había que romper aquel status quo para abrirse camino para futuro. Va, como ahora, usted ya lo personalizó. Ahora, la guerra entra en una, digamos, tú te metes en un conflicto, y cuando te metes en aquel conflicto no sabes cómo va a seguir y cómo va a terminar. Entonces, yo creo que si todos supiéramos lo que implica, lo que te va a implicar, digamos, una guerra, pues racionalmente nadie iría a ella. Pero ahora que lo personalizó, usted, por ejemplo, hasta el día de hoy puede decir que esto era lo que quería, o se siente satisfecho con lo que se alcanzó. Yo sí me siento satisfecho con que en el país ahora hay El Salvador, digamos, a diferencia de Nicaragua, a diferencia de Honduras, a diferencia de Guatemala, vamos a hacer relación nada más a los vecinos, es un país donde hay mucho espacio para pensar, para expresarse, sin que nadie tenga la amenaza, digamos, de ir a la cárcel o perder la vida por discrepar políticamente o socialmente. Esa es la diferencia esencial. Eso, digamos, sí se logró. Mi argumento es, para eso no tuvimos que ir a una guerra. O sea, yo fui parte de ella y me tocó, igual que el capitán, digamos, en los momentos más difíciles, pero no por eso voy ahora a hacer una poesía a la guerra. Capitán, ¿usted cree que se ha logrado una democracia sólida o todavía nos hace falta muchísimo, tomando en cuenta el punto de vista de Facundo, que dice, bueno, se abrieron los espacios, aquí no matan a nadie por decir lo que piensan? Sí, lo que pasa es que si tú te recordás 1992 y los acuerdos de paz, hubieron muchas esperanzas. Igual como este gobierno despertó muchas esperanzas, pensamos que habíamos dado la cuota de sacrificio necesaria para que nuestra democracia no solo naciera, sino que se fuera consolidando en el tiempo. Vimos que a quienes le entregamos el país, a la clase política, la volvió una piñata. Desperdició la oportunidad de consolidar esa democracia, de profundizar los cambios que apenas se esbozaban en los acuerdos de paz. Y ahora tenemos lamentablemente una regresión en todos esos niveles que tú mencionas, económicos, sociales, pero no es, esto no es causa de la guerra, ni es causa de lo poco que pudimos haber acordado para finalizar la guerra, sino que ese era el inicio. Primero teníamos que acabar con el conflicto bélico para dar paso a una serie de reformas, que ahí la clase política se fue haciendo los locos, como decimos, y empezaron a buscar sus intereses y su bienestar antes que el interés y el bienestar de la sociedad. Bueno, ahora vemos que usted se ha dedicado en los últimos años a escribir libros, a poder recopilar toda esta información que se tiene. Cuando usted empieza a hacer el recuento de todos los sucesos históricos y de todas los sucesos o cualquier tipo de situación que usted vivió en carne propia, ¿qué es lo que puede sentir en este momento? Sí, presiento que hay una especie de decepción, como usted decía, los políticos hicieron al final de cuentas una piñata. Sí, y no solo al final, Ángela, si es que ya cuando te pones a estudiar, tú te das cuenta, por ejemplo, el 15 de octubre del 79 fue una oportunidad que tuvimos de que la guerra la pudimos haber evitado, pero tanto los dirigentes políticos en ese tiempo de la izquierda como de la derecha creían que sus posiciones eran las más fuertes, que podían vencer al otro fácilmente. Estábamos a unos meses del gane del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua. Aquí en el movimiento guerrillero cundió esa enfermedad de que el próximo mes somos nosotros los que vencemos, y eso los hizo más intransigentes a la hora del golpe de Estado del 15 de octubre. Por otro lado, movimientos económicos, organizaciones económicas que representaban el poder económico de aquel momento, no querían transar, ellos querían ver muertos a sus enemigos de clase y entonces esto te lleva a una constante en todas las guerras. Nuestra clase política, para ellos es fácil mandar a la juventud a la guerra. No son ellos ni sus hijos los que van a la guerra, no son ellos ni sus hijos los que sufren las consecuencias de la guerra, pero son los que la inician y son los que al final recogen los dividendos. Ahora, ¿qué hacemos en una sociedad relativamente joven
donde las encuestas de opinión están diciendo que los jóvenes y las nuevas generaciones no están creyendo en los políticos. ¿Qué se hace? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Si no nos fallan los números, por ejemplo, haciendo cuentas, ofensiva final 89, son 24 años para acá. Es decir que los que son ahora los nuevos profesionales universitarios nacieron en el 89, tomando en cuenta que uno se gradúa de bachillerato alrededor de los 17, 18 años, una carrera universitaria entre 5 y 7 años posiblemente. Entonces los que están ahorita de 24 años, que es precisamente el aniversario que estamos viendo ahorita la ofensiva, son los nuevos universitarios, son los nuevos profesionales. ¿Qué se les hereda? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Ya no hay guerra, hay espacios de opinión, como decía Facundo, pero continúan habiendo problemas. Ahora hay nuevos retos. Mira, los no jóvenes se ven de hoy, estrategias. los jóvenes de hoy tienen un país mejor que el que nos heredaron a la generación nuestra, no nos engañemos. El país es distinto, o sea, El Salvador no es el mismo, digamos, el país en el que yo nací, en el que nacimos. La generación de la guerra, El Salvador ha tenido un cambio político, un cambio cultural, un cambio en su economía. Un tercio de la población dijo: aquí no hay oportunidades, me voy a Estados Unidos, sin pedirle permiso a nadie, y sin que ningún partido ni ningún dirigente lo mandara para allá. La gente dijo: no, voy para allá. Y muchos de ellos incluso están regresando, digamos, ya los que se han jubilado, a decir: bueno, hoy queremos regresar al país. O sea, el país sigue caminando a pesar de los líderes políticos. El Salvador, digamos, viste el otro día la encuesta que dice que el 90 y tanto % de la gente se siente orgullosa de la salvadoreñidad. Es decir, somos salvadoreños. Entonces, ese sentimiento existe, y a mí no me preocupa tanto que los jóvenes sean apáticos, porque mira, de un momento a otro van a tener que pagar la factura del agua, de la luz, del teléfono, por lo que sea, porque los padres se mueren, o los abuelos, o porque se casaron. Entonces, el día que una persona comienza a asumir responsabilidad sobre sí mismo, la historia cambia. Así de sencillo. Entonces, a mí el tema, digamos, yo digo, bueno, hay jóvenes que se van a hacer viejos sin haber asumido responsabilidad. A nosotros nos tocó asumir la responsabilidad. Yo me fui de mi casa, yo le pedí a mi padre cuando terminé la primaria que quería seguir estudiando. Entonces le dije: mira, eran los días de la guerra con Honduras, consígueme un trabajo. Y cumpliendo 14 años me fui a Santa Tecla a trabajar. Entonces asumo responsabilidad de mi vida, digamos, a los 14 años. Pero ¿qué pasa entonces con esta formación de los nuevos líderes? Que van a tener que asumir responsabilidad, algo viejos, unos a los 20, otros a los 30, otros a los 40, pero les va a tocar su momento. Y entonces cuando les toque el momento de pagar la comida, la factura, el teléfono, el agua, la luz y no sé cuánto, mira, van a cambiar, o no te preocupes. O sea, estas historias que se dice sobre los jóvenes, la decían sobre nosotros, la decían sobre nuestros padres, la decían sobre nuestros abuelos. Ahí lo decían los griegos, lo decían los egipcios, digamos, hace miles de años. Entonces, no nos preocupemos del tema. Lo que sí, digamos, es que con lo que yo no estoy de acuerdo es que se dice la responsabilidad del futuro es de los jóvenes. No. La responsabilidad de hoy es la de los jóvenes. Nosotros ya estamos de salida de una manera u otra. Bueno, vamos a seguir hablando de eso entonces, Facundo. Vamos a hacer una nueva pausa en la 104.5 Sonora. Ya regresamos por Enfoques. En breve regresamos. No nos cambie. Enfoques, pluralismo e imparcialidad. Somos un pueblo valiente y optimista, y lo único que hemos necesitado son las oportunidades para crecer. En Arena sabemos generar empleos y urge hacerlo, porque esta crisis no puede seguir. Por eso en los primeros 100 días de mi gobierno, con el equipo más capaz, crearemos confianza, reduciremos los trámites y facilitaremos el crédito para reactivar la economía. Con tu voto lograremos que te alcance el dinero. Cada vez que crece un salvadoreño, crecemos todos. Por eso debemos estar juntos, y juntos vamos a recuperar a El Salvador. Vota Norman.
Vota Arena. Marinela está de estreno. Ahora tiene los colores de nuestra bandera. Nuevo pan Marinela fortificado, fresco, delicioso y bien hecho por manos salvadoreñas. Nuevo pan Marinela fortificado, el del empaque azul y blanco como nuestra bandera. Llegó Nutri Coronado, el alimento lácteo a base de leche. Nutri Coronado es súper económica, súper nutritiva, enriquecida con vitaminas y minerales necesarios para la buena alimentación de toda la familia. Nutri Coronado tiene más proteínas, ácido fólico, hierro y calcio natural de la leche. Nutri Coronado está disponible en presentaciones de 350 y 2000 gramos de mucho sabor y nutrición. Nutri Coronado, ahorro que beneficia tu economía. Ya estamos nuevamente con ustedes. Enfoques, pluralismo e imparcialidad con Ángela Escobar. Regresamos nuevamente a Enfoques de Cadena Sonora 104.5. Nos acompañan Facundo Guardado, ex miembro de la guerrilla de las FPL y también ex candidato a la presidencia de la República, y el capitán retirado del ejército, Gerard Fonsantos. Capitán, ¿qué es lo que pasa con estas nuevas generaciones? ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Por qué esa desmotivación de parte de ellos? Bueno, Ángela, yo creo que personalmente estoy profundamente decepcionado de nuestros jóvenes. No toman conciencia, no quieren ser actores valederos en este nuevo mundo que les heredamos. Se van por las cosas más fáciles. Papi y mami me pagan los estudios, mi celular, mi carro, y lo que pasa alrededor pues no tiene nada que ver conmigo. Y si esto lo unís con la apatía que tiene, entre comillas, la clase política de no ceder espacios a los jóvenes para irlos preparando para los nuevos retos, pues nos encontramos con una juventud extremadamente conformista, ¿verdad? No tienen mayores aspiraciones. Yo he sido profesor en 3 universidades privadas de este país y te digo, la mayoría están en la universidad porque el título, creen ellos, les va a generar un estatus o un trabajo, pero no hay compromiso con la carrera, no hay compromiso por aprender, no hay compromiso por identificarse con ciertos objetivos que esa carrera te van dando a lo largo de no solo de tu preparación, sino que cuando ya empezás a formar parte. Está al día la decepción de la clase política, eso incide mucho en ellos, pero también tiene que ver con que la generación nuestra que decidió incidir y tomar decisiones y responsabilidades, pues de alguna manera ha opacado a la generación que nos sigue en ese sentido, pero el reto de nuestros jóvenes es despertar. Nadie les va a regalar espacios políticos, sociales o económicos. Tienen que tomarlos ustedes mismos. Pero Facundo, ¿en manos de quién está, y voy a tomar esa palabra, despertar a los jóvenes? ¿La responsabilidad de quién es? De ellos mismos, de su familia. O sea, nadie lo va a hacer por ellos. Lo que dice Gerald, lo de los espacios. Cuando nosotros éramos jóvenes, había 0 espacios. De la manera que sea, quizá equivocadamente con la guerra, pero se abrieron los espacios. Ahora hay muchos más espacios de participación para hacer ejercicio de la creatividad, del ingenio, de poner en marcha proyectos. Y ahora, es cierto, digamos, esta generación, la que nos sigue a nosotros, ha sido apabullada por los líderes de la guerra de un bando y de otro, y pareciera que esa generación que nos sigue a nosotros no va a tomar responsabilidad sobre sus vidas, ni va a producir, ni va a ser protagonista, digamos, de cambios importantes, porque el cambio de mando en el país se va a producir hasta que biológicamente se produzca el cambio, valga la redundancia, hasta que deje de existir esta generación. Mira, si tú ves los liderazgos en las instituciones, en los partidos, son los liderazgos de la viejitada. No vemos jóvenes protagonizando con mando real, con poder real de decisión en ninguna instancia importante en el país. Todos y todas están ninguneados, eso es cierto. Ahora, no son los discursos, tampoco son los discursos oficiales los que van a cambiar esta situación. Yo
Yo confío en que en la medida que le toque a esta generación asumir la responsabilidad de la educación, del alimento, del pago de la cuota de la casa, el teléfono, de la luz, en esa medida van a despertar un poco a golpe, digamos, pero no hay una fórmula, mágica para enviar mensajes y ahorrarle, digamos, a esta generación lo que ellos tienen que hacer. O sea, ¿Usted no cree que los políticos y los gobernantes actuales, bueno, ahorita estamos ya a puertas de elecciones presidenciales, tienen que crear también las condiciones para que uno se sienta motivado en hacer las cosas? Parte sí, son decisiones personales, pero también hay que motivarlos. ¿Y cómo se motiva a alguien? En manos de quien está. Aquí de repente hay mucha crítica de no una estrategia para combatir la seguridad, para combatir de la inseguridad. De repente se dice lo mismo otra vez, me gustaría ser un estudiante universitario, sacar mi carrera, pero no puedo llegar más que a un técnico porque no alcanzan los fondos, porque no existe esta bueno, sí tiene que ver, digamos, vamos a ver, desde esa óptica, el sistema educativo tiene una enorme responsabilidad en cuanto a generar oportunidades, en cuanto a formar, digamos, para decir, no sería lo mismo que las escuelas fueran capaces, si las escuelas fueran capaces de retener a los jóvenes, no tendríamos el nivel de inseguridad y el comportamiento de muchos niños y niñas involucradas con las maras. Eso se resuelve no con la policía ni con la fiscalía, eso se resuelve con la escuela. Y no se está haciendo, no se hizo por los gobiernos anteriores. En dijeron que lo iban a hacer como una promesa más, pero no lo hicieron porque ni siquiera servicios sanitarios buenos hay en las escuelas. Y luego, digamos, las oportunidades de educación. O sea, hoy las oportunidades de educación son mayores. Cuando hablábamos al inicio lo de un televisor para todo el colegio, no es broma. Ahora tenemos más celulares que habitantes. Entiendo que hay como alrededor de 8 millones de celulares para 7 millones de habitantes, incluyendo, digamos, los recién nacidos. Entonces, las oportunidades de comunicación ahora son mayores. Quien quiera especializarse en una materia en la que sea, hoy puede entrar en internet y pasar días, horas y meses enteros obteniendo conocimientos por su propia cuenta. ¿Me explico? Quien quiera enterarse de cómo está la economía o el clima en cualquier parte del planeta puede hacerlo si tiene la voluntad de hacerlo. O sea, yo no creo, digamos, que los gobiernos tengan que dictarle, los gobiernos de ninguna naturaleza, a la gente qué es el camino a seguir, sino los gobiernos lo que tienen que hacer es respaldar las iniciativas de la gente y que la educación sea de verdad de calidad, de verdad con cobertura nacional, que todo el mundo pueda tener acceso. Ahora, pero la decisión de vivir en un mundo mejor, el coraje por apostar por un mundo mejor, no te lo dicta nadie. Yo no recuerdo que en mi casa me hayan dictado más que mi padre y mi madre nos enseñaron la responsabilidad con la familia y con el trabajo, y que yo pude tener 5 centavos en la bolsa porque trabajaba. Pero Facundo, ¿qué pasa cuando yo quiero hacer bien las cosas, pero no las puedo hacer en un terreno donde hay mucha inseguridad? Hay que agarrar la piocha. Cuando el terreno es quebrado, pedregoso, hay que agarrar la pala y la piocha y nivelarlo. Y nadie lo va a nivelar por uno. Entonces, si alguien espera encontrar una cancha engramadita, eso no existe. O sea, si uno quiere una cancha engramada, hay que nivelarla, hay que ir a buscar la grama, hay que buscar el agua y hacer crecer la grama y después poder disfrutarla. Así es la vida, digamos. Lo demás son fantasías, que pueden durar 1 mes, 2 meses, pero lo sostenible es eso, es el ingenio, es el esfuerzo, la capacidad creativa, productiva y de corregir, de equivocarse, pero también de corregir, que tenemos los seres humanos. O sea, esa es la apuesta, pero no hay una fórmula mágica para
para que alguien la dicte. Yo creo que los espacios básicos existen. Ahora, que los líderes políticos, empresariales, institucionales no quieren ceder las sillas, sí, se tienen instituciones del Estado que están dirigidas, donde un director ejecutivo tiene 74 años, y no nos engañemos, a esa edad, Ángela, no estás en capacidad de asimilar las tecnologías nuevas que han entrado a operar con los sistemas modernos. Mentira, me explico. Entonces vas a buscar siempre, ¿y dónde está la fotocopiadora? ¿Ven? Es que necesito la fotocopiadora para no, o sea, vas a buscar, digamos, la máquina de escribir, la Brother de los años 70, o sea, hacia ahí vas a tirar, no nos engañemos. Entonces, ¿quién debería de estar en cargos de una institución pública? Pues cargos ejecutivos, alguien con la energía para producir transformaciones. Esas sí son decisiones institucionales en realidad, digamos. Pero, bueno, capitán, ¿usted qué considera? ¿Que los jóvenes también deberían de interesarse más en la política? Porque definitivamente desde la política es donde se puede tomar ciertas decisiones por el tipo de poder que se alcanza, ¿o no? Sí, es que ¿qué es lo que deben de hacer estos jóvenes para poder involucrarse también y ver a estos nuevos líderes, que no veamos a esas personas mayores de 70 años conduciendo las riendas del país o en cargos públicos importantes? Bueno, yo asisto mucho a eventos culturales de tipo histórico, y allí te encontrás con los jóvenes de las universidades, y uno cuando habla con ellos, el carácter, o sea, ¿por qué están ahí? Los felicito porque quieren aprender sobre historia. Mentira, van ahí porque su profesor los ha obligado, porque si no van ahí les quitan un punto, y a los que lleguen les dan un punto, entonces van solo a hacer acto de presencia. Esos son los jóvenes de los que estamos hablando. ¿Usted considera que se está desperdiciando este tiempo de paz que se heredó? Claro que sí, nuestra juventud lo ha desperdiciado, porque como muy bien dice Facundo, es que está en ti mismo, buscar, no es la universidad la que te va a hacer un buen profesional, eres tú el que te va a hacer un buen profesional. Tenés las condiciones mínimas en educación, en economía, en seguridad, en etcétera, tenés las condiciones mínimas, tú tenés que dar ese paso, y debes de empezar por ti, por tu ejemplo, por tu vida. Si esta conducta se repite con los de tu generación, entonces se van a ir produciendo los cambios. Porque, ¿y quiénes son los que votan por estos políticos? ¿Quiénes son los que pasan pintando la pinta y pega en las calles de nuestros partidos políticos? ¿Quiénes son los que corean fulano de tal, el máximo dirigente, que no sé qué? ¿Quiénes son? Entonces, si esos jóvenes acostumbrados a ir como borregos no despiertan y no son capaces de asumir sus propios retos, sus propios ideales y sueños, pues va a venir otra generación y los va a atropellar y los va a hacer a un lado. Pero en todo este ínterin, pues pareciera que también se va deteriorando más la sociedad. Entonces de repente me pongo a pensar, cuando venga esta nueva generación que va a renacer, va a tener que construir y reconstruir, yo creería más bien que construir todo lo que se pudo haber evitado, ¿o no es así? No, para peor no vamos. Podríamos estar mucho más adelante, y ahí sí tienen una enorme responsabilidad los quienes asumieron el mando político del país de un lado y otro después de la firma de la paz, que ambos se dedicaron durante estos 20 años y aún se dedican a seguir sonando tamborcitos de guerra, en vez de usar su energía, su creatividad, su ingenio para construir una sociedad en armonía, en progreso, con cultura, con desarrollo económico, social, con buenas carreteras, con buena educación, buena salud. Se quedaron unos echándole culpa al otro, anclados en el pleito. Mira, el comunismo real se acabó, el socialismo se acabó con la caída del muro de Berlín el 9 de enero del 89, 2 días antes que lo vencía, del 89. Ahí terminó esa historia. ¿En qué favoreció para la paz? Favoreció que ya no habían fantasmas de la confrontación este-oeste, entonces era más fácil llegar a un acuerdo. Pero los dirigentes políticos de un lado y otro siguieron creyendo que viven y siguen creyendo que viven atrás
del Eso año le iba a preguntar, 89. hoy por hoy todavía usted Sí, percibe esa mentalidad. Cronológicamente, mira, en su edad cronológica vienen allá por los 60. ¿Ven? Y en sus propuestas políticas vienen allá por mediados del siglo XVIII. ¿Ven? Capitán, ¿usted qué opina? O sea, déjame terminar esto y te lo voy a argumentar, no te rías, o sea, tú crees que esto es mentira. Mira, el tipo de capitalismo que se propone en El Salvador, son más o menos 3 tipos de capitalismo, porque aquí no hay ninguna propuesta de socialismo. Unos quieren un capitalismo familiar, otros como patrimonio familiar de la familia, otros quieren un capitalismo más familiar y de Estado, y otros quieren el capitalismo tradicional, digamos, de libre mercado, de que las leyes del mercado sean las que rijan. Allí estamos. Los más avanzados de todo esto son los neoliberales, porque el neoliberalismo surge después del capitalismo familiar y capitalismo de Estado, surge el neoliberalismo. Entonces, esas propuestas económicas, estos días anteriores escuchamos un gran ruido sobre capturas, sobre no sé cuánto, y acusaciones y contraacusaciones, que si en el MOP, que si... mira, la idea de que el Estado es, que apropiarse del Estado es la principal vía de acumulación, digamos, es lo primario del capitalismo, o sea, es una mentalidad todavía feudalista. Eso lo hicieron los grupos de la derecha en El Salvador, digamos, económica, en la época de Gerardo Barrios, cuando se cultivó el café, que expulsaron de las zonas donde se cultivó el café a la gente pobre para cultivar café, con el poder del Estado. Pues bueno, hoy vienen otras generaciones de políticos a proponer lo mismo, fíjate, que hay que hacer uso del poder del Estado para acumular. ¿Acumular para qué? En primer lugar, para la familia. Y en segundo lugar, veremos si se puede hacer alguna otra cosita por la gente, ¿me explico? Eso es regresar, por eso te decía, uno los ve actuar, digamos, y uno dice, bueno, pero estos son niños del 60, así me lo imagino yo, pero políticamente están en el siglo antepasado, no están en el siglo XX. Están atrás, o sea, usar el Estado como la principal fuente de acumulación de riqueza. Esa es la gran discusión. Entonces, y la discusión es si el Estado lo controla este grupo, lo controla el otro, lo controla el otro. Pero al final, digamos, tenemos 3 grupos intentando controlar el poder del Estado. ¿Para qué? Para acumular. ¿Acumular para quién? Para la familia. Ese es el gran proyecto, seamos realistas, digamos. Entonces, ahora, con todo y eso tenemos la oportunidad de tener los medios de comunicación abiertos, las redes sociales abiertos, se puede hablar en el mercado, en el súper, en la esquina, y esta oportunidad no existía antes. Entonces, en resumen, yo de las élites políticas y económicas e institucionales del país espero nada. ¿Qué le puedo decir a las nuevas generaciones? Mira, de esas élites no esperes nada. Nada es nada. ¿Ya? Entonces, son ellos los que tienen que actuar. Pues son ellos. O sea, si se quedan esperando. Tenemos signos alentadores. Si tú te fijas recientemente con estas confrontaciones que han habido entre los poderes, sobre todo en el de la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia, nuestros jóvenes ya no se quedaron callados. Las redes sociales jugaron un impacto importante a la hora de decirles a nuestros políticos que ya no están en su hacienda para que hagan lo que les dé la regalada gana. Y en este aspecto, pues la tecnología, en este caso las redes sociales, han jugado un papel muy importante. El caso reciente de este Mason que fue a perseguir a unos ladrones de celulares, al final obligó a que la policía actuara y capturaran a las personas. Entonces nuestros funcionarios, nuestros políticos van aprendiendo a fuerza de golpes, a fuerza de que los jóvenes están despertando a que sus movimientos, sus acciones al frente de las instituciones de nosotros, del país,
ya no van a estar en aquella gran oscuridad en la que se ocultaban y que nadie les hacía nada. Ahora tú vas en el camino y si ves un funcionario cometiendo algo, ahí estás con el celular tomando el video o la fotografía y una hora después o en unos minutos ya está la foto arriba. Entonces hay un gran escrutinio. Nuestros jóvenes que han nacido con esta tecnología y que la manejan con una facilidad, están aprendiendo que son también la tecnología muy importante para incidir en la política. Pero repito, nadie les va a regalar nada. Si no lo toman ustedes y no abren ustedes sus propios espacios, no van a poder incidir en el futuro de este país y después no se quejen. Y si hablamos entonces ya resumiendo de las lecciones aprendidas, Facundo, las lecciones aprendidas durante toda la guerra, proceso de paz hasta la actualidad, ¿cuál es la principal lección? Demasiado, pero para mí, digamos, la principal lección es que las transformaciones hay que buscarlas por la vía pacífica. Que una guerra no tiene sentido, no vale la pena. Y una guerra lleva a un nivel de exacerba el odio, el rencor, el deseo de venganza, y no es fácil terminar con esa cosecha de odio y de búsqueda de venganza. Entonces el odio y la venganza que se cultivan en una guerra intoxica a una sociedad entera y a generaciones enteras. Entonces mi lección es: sí, hay que procurar un mundo mejor, pero no por la vía violenta, sino por la vía pacífica, haciendo uso de todos los espacios que la gente tiene a su alcance. Y luego decirle a quienes no conocieron el país que, con todos los males que podamos tener, es un país mejor. El Salvador es ahora, digamos, un país mejor. A mí, cuando a veces hay algunos dirigentes que dicen no, porque queremos rescatar los valores del pasado, y yo digo, yo valores del pasado no quiero ninguno. O sea, quiero más bien cómo vamos a construir los nuevos valores, los nuevos principios. Es que abandonamos los principios. ¿Cuál principio? Los de la intolerancia. ¿Cuáles valores? Lo de cerrar los espacios de participación. No, yo creo que aceptemos mejor el reto de que estamos construyendo y que tenemos que aceptar la diversidad. La diversidad de pensamiento, la diversidad de opiniones, la diversidad de los puntos de vista, y que tenemos que construir buscando acuerdos en la diversidad, porque no hay otra manera de hacerlo. Ahí me llamaba la atención, yo vi unas notas aquí de una entrevista que usted da en noviembre de 2005 para Vértice. Incluso había un entrecomillado ahí que decía falta de convicción democrática, y textualmente decía para esa entrevista: en esta generación no va a haber otra guerra civil, pero puede haber otras formas de deterioro, de descomposición social, el deterioro social del Estado, y puede ser más dañino que la guerra civil. Bueno, mejor no lo hubiera dicho, fíjate. Es cierto, o sea, las sociedades para arruinarse no necesitan ir a una guerra, digamos. O sea, la corrupción, el desdén, el desánimo, la irresponsabilidad también pueden llevarnos por los caminos que nos están llevando. O sea, mira, una cosa muy concreta. Yo decía, fíjate, el daño que le ha hecho, que nos ha hecho, digamos, al país, la decisión de los líderes políticos de un bando y otro de vivir 20 años sonando tamborcitos de guerra, sin guerra abierta, porque ya no hay bala de nada, pero ambos sonándose tamborcitos de guerra, nos ha estancado. O sea, el país podría haber avanzado enormemente. O sea, El Salvador podría haber avanzado, o sea, no deberíamos de estarnos comparando ya ni con nuestros vecinos, deberíamos de estarnos comparando con Uruguay, con Costa Rica, con Chile, pero tristemente pareciera que las palabras sí, verdad, en el 2005 las dijo, estamos en el 2013. Bueno, concluyendo,
La guerra, si hay alguna lección que debemos de aprender de la guerra, es de que nunca las guerras han sido la solución para nada. Pero sin la guerra en este país no hubieran habido los cambios que hemos tenido. Lastimosamente así fue. Pero en un mundo ideal podemos hablar de un mundo sin guerra. Lastimosamente el principal motor de transformación en el mundo a lo largo de su historia han sido las guerras, y la prueba es que lo que ahora tenemos, esta democracia incipiente de que disfrutamos, es producto de esa guerra. No es la solución para ningún conflicto. Yo también comparto con Facundo que somos uno de los países más avanzados en Centroamérica. Estamos mucho mejor que Guatemala, que Honduras y que Nicaragua. Y nosotros no lo vemos porque vivimos aquí, pero algunos que nos toca viajar seguido por estos países, te das cuenta lo atrasado de lo que está. Un sistema político intolerante en demasía, mucho más que el nuestro. Así que el reto es para nuestros jóvenes. Tienen las condiciones mínimas para que ustedes hagan de nuestro país un mejor El Salvador. Y es su responsabilidad. Pero cuando estamos ya a las puertas de una elección presidencial, ¿cuál es realmente el mensaje que tienen que estar en estos momentos difundiendo los candidatos presidenciales? Ningún candidato te da respuestas porque no las tienen. Ninguno tiene programas. Todos te hablan de promesas y mentiras. Las mismas promesas de hace 20, 15, 10, de hace 5 años son las mismas promesas que repiten. Hablan de que va a haber un famoso debate que realmente quizás no va a resultar en un debate. No hay programas. Entonces los jóvenes deben de tomar la decisión de participar en política y darle su voto de castigo a todos estos políticos que no proponen realmente nada más que sus promesas vacías. Pareciera entonces, si ya como concluyendo las posiciones que hemos escuchado esta noche, pareciera entonces que todo estaría también de parte de los jóvenes, la gran responsabilidad, de los que sepan aprovechar y empaparse un poco más de la historia para no caer en el error de desaprovechar esta gran oportunidad de que ahora ya estamos en paz. Esencialmente sí, la responsabilidad es el momento de los jóvenes es ahora, digamos, no es mañana. Y yo no espero, fíjate, lo repito, no tengo esperanza de que las élites actuales van a producir un cambio, que van a producir una propuesta de un nuevo país. Con todo y el desánimo que uno pueda ver en algunos momentos, pero me siento más confiado a que la gente que no tiene la cabeza tan intoxicada por la época de la Guerra Fría, de la Guerra Civil, de una confrontación estéril, sea capaz de producir ideas, propuestas, iniciativas que saquen adelante el país sin las anclas ideológicas del pasado. Y ahora, de cara a la elección presidencial, Facundo, ¿cómo ves la efervescencia ahí política? Mira, mi invitación ante todo a la gente es a participar de la manera que sea, digamos, de no quedarse al margen. Yo no sé a esta fecha si voy a ir a votar o no, pero mis opiniones no me las callo, ¿no? Mis puntos de vista... Pero invita a participar y no sabe si va a votar o no. Pero es que lo de votación es nada más una forma de participar. Yo participo todos los días, o sea, yo cada vez, digamos, que voy por la gente me pide mi opinión o le pregunto a la gente qué está pensando, cómo ve las cosas. O sea, yo sí tengo una cultura de estar diariamente en una interacción sobre lo que está sucediendo, digamos. Yo trato de informarme de las cosas que considero que son sustanciales, de las que digo, no, yo no puedo pasar desinformado de este tema. Vaya, lo que decía Gerald, apareció Alejandro Mason en el centro armado hasta los dientes, patrulló el centro, se fue, y uno dice, bueno, y los sistemas de seguridad que existen en el país. O sea que uno puede ir armado hasta los dientes al propio corazón de la capital, patrullar y sin novedad. Y eso podría ser un buen tema para otro programa. Y pase sin novedad. Va a haber, creo yo, una investigación ahí abierta. Pero antes de concluir, me gustaría rapidito un tiro al plato. Capitán, ofensiva final. Sacrificio de nuestros soldados por la patria. Facundo, militares.
O sea, la Fuerza Armada cambió después de la firma, es la que produjo el cambio más importante después de la firma de las instituciones del país. Capitán, exguerrilla. Mis anteriores adversarios, a muchos de los cuales ahora respeto, algunos de los cuales soy amigo. Facundo, democracia. En proceso de construcción, incipiente. Economía, capitán. Malísima, mal. Facundo, tregua, pandillas. Es sigue siendo para mí un interrogante. Estas van para los dos. Capitán, FMLN. Un signo de interrogación. Facundo, FMLN. Un partido político más hoy. Capitán Sánchez Serén. Omito mi opinión. Va, en esto no se ha querido, sí. No se ha querido involucrar. A ver, Facundo Sánchez Serén. Creo que se quedó anclado en los años 60. A esta persona si usted se refería entonces. No solo a él. O sea, él solo no habría frenado, digamos. No, me refiero, cuando digo una élite anclada en los 60, digamos, él es uno más, nada más. Capitán Arena. Una oportunidad perdida. Facundo, Arena. Está también anclada en el pasado, aún sigue anclada en el pasado. Norma Quijano, capitán. Todavía dos signos de interrogación. Facundo, Norma Quijano. Pues de momento es el que tiene más chance de ser presidente, y yo esperaría, digamos, que lo asuma con la responsabilidad debida. Movimiento Unidad. Otro partido más. Movimiento Unidad. No logró hacer la diferencia, efectivamente. Tony Saca. Un líder fallido. Tony Saca, Facundo. Yo creo que él terminó creyéndose demasiado su historia. Bueno, y ahí un poco coyuntural, Isla Conejo. Es que El Salvador históricamente nunca se tomó en serio lo de la defensa de sus límites territoriales. Entonces nunca se documentó, nunca formó recurso. Y entonces cualquier vecino dice, esto es mío, y El Salvador no tiene un solo antecedente. O sea, la diferencia con Honduras, y te lo voy a contar yo, la diferencia con Honduras es que formó recurso humano desde el Estado para defender sus límites, porque Honduras ha peleado no solo contra El Salvador, sino que contra Nicaragua. Y los salvadoreños, tengo un amigo, el doctor Rajo, entre ellos, fueron enviados a Europa a estudiar. ¿Sabes qué hicieron? Los mandaron con familia para que fueran a estudiar para defender los límites territoriales. Los dejaron abandonados sin beca. Capitán Isla Conejo, rapidito, un segundo. Isla de Conejo evidencia la total incapacidad que tenemos a nivel de relaciones exteriores para manejar ese tipo de problemática. Bueno, hasta aquí llegamos entonces con Enfoques. Gracias al capitán Gerard Fonsantos por su participación, y también a Facundo, gracias por su participación aquí en este programa. Gracias a ti, Ángela, y te deseo muchos éxitos. Vamos a ver. Gracias a la radio y a ti, Ángela, también. Bueno, muchas gracias. Y mañana volvemos con un nuevo Enfoques. Estará en nuestros estudios el doctor Vicente Coto, director nacional de medicamentos, con un tema muy delicado. Tras una investigación habrían encontrado una red que está vendiendo medicinas de forma ilegal, algunas de ellas vencidas y en consecuencia dañinas para la salud, y esto se está dando en el centro de San Salvador. Mañana volvemos nuevamente. Buenas noches. De lunes a jueves, le invitamos de 6 de la tarde a 7 de la noche a que nos acompañe en su programa Enfoques, donde escucharemos los temas de interés nacional, bajo la dirección de Ángela Escobar y desde una óptica de pluralismo e imparcialidad. Hasta la próxima.